¿Estamos? Estaba fijado para más antes, pero dijimos, y Gabriel me dijo que tengo un examen de microbiología. Entonces él me propuso y decir, doctor, si podemos adelantar un poquito. Yo dije, si adelantamos, lo vamos a llevar a la práctica. Mejor nos vamos a, primero terminamos la práctica y ya estamos dispuestos para dar el examen parcial. ¿Está bien? Entonces este es el último tema para este primer examen parcial. Hablamos de la reparación o la curación de las células. Alguien me dirá, doctor, ¿y por qué pone este ambiente tan bonito? Sí, porque la reparación o la curación de una herida requiere de esto, como esta vid que necesita de estos palos, ¿no? De estas ramas, de estos tallos, de esta pared que lo puedan sostener. Entonces, una curación, una reparación de una herida requiere de células, serían las uvas, ¿no? De las hojas, que serían esas células, de un andamio. Miren, aquí hay unas maderas, es una casita que tenemos en Sucre, y es un patecito que lo tenemos allá en Sucre, por eso nunca me dejo de abandonar este cuadrito, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estos maderos que me sirven de sostén, ¿no? Y después de eso tenemos estos troncos con sus raíces, obviamente, que llevan esa matriz extracelular, que es fundamental. Obviamente esa matriz extracelular va a contener agua también. Entonces, para que yo obtenga una buena reparación de vida, etcétera, etcétera, requiero de células, requiero de un estroma, de un andamio, de un buen tejido conectivo, y requiero de los nutrientes, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Dónde están los nutrientes? En la matriz extracelular. ¿Qué contienen además esos nutrientes? Agua. ¿Listo? Entonces, cuando queramos ver a un paciente y de pronto está deshidratado, ¿creen que su herida quirúrgica ahí en la boca va a curar tontito? No. Necesitamos hidratarlo, necesitamos darle vitaminas, proteínas, alimentarlo, etc. ¿Estamos? Bueno, con esa premisa, entonces ahora vamos a ver el tema. ¿Cuál es la definición? Curación es un mecanismo fisiológico. Claro, todos hemos venido a este mundo y nuestro tejido va a repararse, va a curar, ¿no? La curación es un mecanismo fisiológico a través del cual el organismo repara un daño en su estructura orgánica. Yo me hago una herida, no le doy orden para que repare, pero los 2 días, 3 días, 4 días, una semana, eso se ha cerrado, se ha reparado, se ha curado. Este mecanismo puede seguir 2 vías de reparación. Una es la regeneración, ¿no? Que consiste en la sustitución de las células dañadas por otras células del mismo tipo citológico. Me dejo entender. Regeneración. Cuando nos hacemos un cortecito, ¿qué es esto? Hagamos de cuenta que estuvimos jugando con el hermanito, un rayo, ¿no? En la unidad se ha llevado nuestras células. Algunas células han quedado a la mitad de nuestra piel, lesionadas. Casi de inmediato, en las horas siguientes, estas células lesionadas, las células que se han ido con la uña del primito, etcétera, del hermano, ¿no? Son reparadas. En esta reparación, donde las células están proliferando, donde las células de la epidermis están proliferando, se denominan, ¿me escuchan ahí atrás? ¿Sí?
¿No? Hola, hola, hola. No hay. Se ha apagado. Te queda radiante. Hola, hola, hola. No, sí, ya está más. Hola, hola, hola. Hola, carambola. Hola, carambola. Vamos a avanzar para que me escuches. Entonces, miren, es la regeneración, ¿no? ¿Alguna vez quién se ha hecho rascar algo con el gatito, con el perrito? Un rasguito, ¿no? ¡Wow! Me ha dejado una herida. A los 2 días o 3 días no hay nada, no hay nada. Entonces va esa reparación por la vía de la regeneración. Las células se están regenerando. Bueno, me voy a pasar la presentación al grupo, ¿está bien? Sí. Voy a subir enseguida. Solo para ustedes, ¿no? Sí. ¿Todo listo? No, entonces, la vía de la regeneración. Pero ¿qué pasa si de pronto nos hemos sacado la mugre y nos ha rascado de tal manera que nos ha dejado una herida profunda? ¡Wow! Ha sangrado. Y uno dice, ay no, me va a quedar cicatriz. Claro, porque teóricamente ya estamos entendiendo que cuando se expone el tejido conectivo, lo que está por debajo en la dermis, probablemente eso vaya por la vía de la cicatrización. Si bien se va a regenerar, pero más va a sobresalir la reparación por fibroblastos y fibrocitos. ¿Está bien? ¿Clarito? En la sustitución de las células lesionadas por otros de células, tipos de células originales en el choque, como son los fibroblastos y fibrocitos. O sea, cuando proliferan los fibroblastos, fibrocitos, hablamos de una cicatriz. Cuando proliferan las células epiteliales, hablamos de una regeneración. Fundamental, porque a partir de esto va a venir la comprensión del tema que viene contigo. Yo tengo, miren acá, que la curación, como en este caso, miren, esta boquita del paciente, pero tiene una úlcera acá, miren, una llaguita tiene en todo el labio, ¿no? El labio inferior. Y uno dice, ¿qué hace? Ya que todo me he puesto crema, me he puesto azúcar, me he puesto crema de penicilina, vacitracina, cuadrindel, lo que ustedes quieran, pero no sana.
Entonces, para eso es bueno entender que la curación y la reparación de un tejido depende del daño del tejido, ¿no? De la extensión de la lesión, la presencia de un cuerpo extraño o las enfermedades asociadas. ¿Qué tal si este es un paciente diabético? ¡Wow! Es una enfermedad de base que tiene. La curación va a ser lenta, ¿no? Por eso los pacientes con diabetes dicen, no, mi pie no puede reparar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ya? No sé, unos 3 meses. Se cierra, se abre, se cura y otra vez se abre la herida. Todo va a depender de esos criterios, del tipo de tejido lesionado, de la extensión, cuánta lesión tiene, la presencia del cuerpo extraño y las enfermedades asociadas. Entonces podemos decir que es un proceso binario. O sea, miren, esta es una piel con esa lesión. Miren, aquí tengo la piel de epidermis y aquí tengo la dermis. Pero ¿qué ha pasado? Miren, aquí hay una úlcera, aquí hay polimorfos, hay neutrófilos, hay fibrina, hay una herida acá, ¿no? Entonces, este proceso binario empieza con, primero, una proliferación del epitelio. Las células epidérmicas proliferan, ¿está bien? Pero ojo, si por alguna casualidad el andamio, este tejido conectivo, se encuentra íntegro, está bien, se va a producir una curación por primera impresión, ¿está bien? Y si por alguna casualidad este andamio está alterado, vamos a hablar de la curación por segunda intención. ¿Estamos? Va a depender del grado de lesión. No es lo mismo que ustedes se rasguñen a tener una herida por corte o por trauma, ¿no? Bueno, sin embargo, ahora bien importante, tenemos que entender, para que exista una buena reparación o entender mejor una curación, tenemos que repasar un poquito cuántos tipos de células existen en nuestro organismo. 3 células. Unas son las células lábiles, las otras son las células estables y por último las células permanentes, ¿no? Entonces, cuando uno dice célula lábil, ¿cuál es la célula lábil? Cuando vamos a la ducha, nos metemos a la ducha, nos duchamos, nos hemos puesto en la tina el agua, ¿no? Y estamos así y de pronto agarramos una esponjita y nos rajamos. ¡Ay, mi codo está negro! ¡Me hacer uchi! ¿No? Y uno dice, ¡wow, está saliendo mugre! No es mugre, son células desprendidas. ¿Por qué se desprende? Porque acá en la piel existe la presencia de las células lábiles, aquellas que constantemente se están regenerando, ¿no? El intestino, células lábiles. Comemos algo, se dan cuenta, comemos un pedazo de pan, lo que sea, debe ir arrastrando, raspando. Entonces las células son recambiadas, son células lábiles. Los glóbulos rojos viven 120 días, son células lábiles que en 120 días son recambiadas también, ¿no? Y aquí tenemos, estas son las células lábiles. Miren, las células se encuentran en los epitelios, en la piel gastrointestinal, genitourinario, nasobronquial, germinativo y hematopoyético. ¿Está bien? Luego tenemos a las células estables. ¿Dónde están esas células estables? ¿Por qué se dice estables? Porque, bueno, les voy a poner un ejemplo del hepatocito. El hepatocito está bien, ¿no? Sale del proceso de mitosis y se vuelve estable. Doctor, ¿nunca más se regenera el hepatocito? No, el hepatocito puede regenerarse.
¿no? Puede regenerarse. ¿Cómo es que puede regenerarse? Claro, solo les voy a decir, la mamita, el papito lo han visto obeso. ¿Lo han visto así? ¿Alguien? Llegan a los 50, 60 años, son gorditos así, como que no pueden. Y le pega, ay, que un fricasecito, su cervecita, Coca-Cola. Pobre hígado, pobre hígado. ¿Me dan cuenta? Terrible, ¿no? Encima, no caminan las personas mayores. O si caminan, caminan muy poco. Ejercicio no. Toman taxi de su casa al trabajo, del trabajo a... O sea, no caminan. Entonces, miren, este sedentarismo está haciendo de que su hígado aumente de peso, aumente de peso. ¿Por qué aumenta? Porque la grasa se acumula en cada una de las células, y lo hemos hablado en un capítulo que se llama esteatosis o la metamorfosis grasa. Miren, esa célula, todos sus citoplasmas se hincha de grasa. Llega un momento en que explota, como pipoca. Pero nuestro organismo, el tejido hepático, lo empieza a reemplazar. Dice, hemos perdido un amigo. Sí, era mi hermana, la célula hepática, no. Entonces las células madre que están en el sitio lo vuelven a reemplazar. En otras palabras, una célula estable es aquella que puede ser reemplazada solo en condiciones de emergencia. Normalmente está ahí, está. Cuando hay un trauma, cuando la célula está dañada, recién esa célula es reemplazada. En cambio, en las células lábiles, toda la vida está siendo reemplazada. ¿Está bien? A estas células pertenecen las células parenquimatosas, las células hepáticas, las renales, células endoteliales, músculo liso y los fibroblastos. ¿Está bien? Las otras, las células permanentes, son aquellas que han salido del ciclo mitótico y no se dividen jamás, neve, humanas, ¿no? Ni porque Lara les dé una orden, nada, ¿no? Porque es capaz hasta de dar una orden, ¿no? Terrible este Lara, ¿no? Y miren, a estas pertenecen las células nerviosas, las neuronas, las células del músculo esquelético y las células del músculo cardíaco. Un ejemplo, cuando alguien sufre un infarto cardíaco, ay, ¿qué ha pasado? No sé, se ha desmayado y lo han llevado al hospital. Y ahora, ¿qué dice el médico? Dice que ha tenido un infarto de miocardio. En otras palabras, su corazón se ha muerto en alguna parte. Estas células jamás son reemplazadas. ¿Bien? No vuelven a reproducirse los cardiomiocitos, ¿no? No hay. Pero entonces, doctor, ¿y cómo se repara ese tejido infartado, muerto del corazón? Se repara por tejido conectivo. En otras palabras, se forma una cicatriz en medio de ese tejido muscular cardíaco. ¿Está bien? En el cerebro, lo mismo, alguien que sufre un golpe, ¿no? Y, ay, pobrecito, le han operado así, y le han sacado así con sangre, y ahora, ¿cómo estarán? Dice que saben quedarse así, como que la mitad de su cuerpo, claro, porque esas células han muerto y jamás son reemplazadas, porque se llaman células permanentes. Músculo, alguna vez hemos jugado un partido, hoy un desgarro en el músculo, nos han pateado, o sea, mortal. Y después vamos donde el traumatólogo, doctor, no puedo caminar, pues le voy a mandar a fisioterapia. Y doctor, ¿cree que me recupere? Veremos, haremos fisioterapia. Pero no le va a decir el doctor, ¿sabe qué? Su célula muscular no se regenera nunca más. Y probablemente usted tenga dificultad para caminar. ¿Se da cuenta? Las células permanentes. Entonces es importante para entender una curación
entenderlas a estas células. Pero también es importante entender que en nuestro organismo existen células madre. Todos derivamos de unas células madre, ¿no? Célula madre. Célula madre indiferenciada con una capacidad autorregenerativa, una réplica asimétrica. Tipos, las células madre embrionarias. ¿Dónde se encuentran? Acá. Y en ustedes van a ver cómo está revolucionando la odontología. No, está revolucionando. Dice que pueden la implantología de unos 5 o 10 años o más va a ser reemplazada, ¿no? Por los injertos de células madre. Entonces alguien le saca una pieza dentaria, a la siguiente semana o 2 semanas, un mes, una vez que cicatriza, abre un orificio y le implantan estas células embrionarias. Y luego otra vez se vuelve a desarrollar una pieza dentaria. ¡Wow! Una maravilla, ¿no? Claro que ha de costar mucho, ¿no? Miren, células madre embrionarias. Pluripotenciales. ¿Por qué digo pluripotenciales? Porque pueden dar origen a hueso, diente, músculo, lengua. ¿Se dan cuenta? Pluripotenciales. Pueden dar un montón de células, ¿no? ¿Dónde se encuentran? En la capa interna del blastocisto y el cordón umbilical. Hay otras células MA, células madre adulta, son multipotenciales, diferentes a las pluripotenciales. Las multipotenciales solo van a dar a ese tipo de células. Si se produce una úlcera en el estómago, solo van a dar origen a células de la cavidad gástrica. ¿Está bien? Pueden ser pobres en restricción y amplia diferenciación. Las células de la médula ósea solo van a dar origen a la médula ósea. ¿Está bien? Por decir, un paciente tiene leucemia. ¿Se acuerdan de alguien que falleció de los Carcas? ¿No? El hermano mayor falleció con una leucemia. Pero falleció por la leucemia, no falleció por eso. Sino que este paciente, este hermano, el hermano mayor de los Carcas, el primero, el compositor, el que dio origen a los Carcas, se fue a Estados Unidos y tenían que hacerle un trasplante de médula. Como tenía leucemia, ¿qué han hecho los médicos? Han eliminado, como así le han dado dosis tóxicas para eliminar todas sus células, que sus médulas óseas queden sin células. ¡Wow! Pero se corre el riesgo. Al eliminar todas las células de la médula ósea, el paciente está con anemia, sin defensas, se corre el riesgo. Como en este caso se corrió el riesgo y lamentablemente le pidió el riesgo. Pero después de eso, el segundo paso que hacen es injertar. Se saca del hermano, de algún donante de la familia, se saca un pedazo de su médula ósea y se le injerta al paciente. Eso es lo que tenían que hacer. Y luego, después, con esa potencia de sus huesos, esas cavidades medulares iban a ser reparadas por estas células. Lamentablemente, antes de entrar a la cirugía al trasplante, sufre un acontecimiento de infección y no sale más el paciente y se muere. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿no? Pero estas eran las células que tienen pobre restricción y amplia diferencia, ¿no? Hay otras, gran restricción y diferenciación limitada, que se encuentran en las criptas epiteliales tejidos, también dicen en el cerebro, ¿no? Me voy a parar en criptas epiteliales. Solo esto. Paciente que viene, estaba al frente haciendo un internado, llega a las 6 de la tarde, 7 de las 6 de la tarde llega un paciente con una hemorragia, estaba sangrando, salía sangre, y bueno, estaba bien pálido. ¿Qué hacen los médicos? Un suerito por acá, necesitamos un paquete, una unidad de sangre para transfundirle, traen los familiares, todo bien lindo. Pero el diagnóstico del médico a las 6 de la tarde era
una úlcera gástrica grande, gigante en el estómago. Bueno, era jovencito y dan la orden. El médico dice, mañana tempranito a endoscopía, que pase el Instituto Boliviano Japonés para que le hagan una endoscopía y verifiquemos de qué se trata este sangrado. Al día siguiente yo pensaba que iba a haber unas cavidades, unas úlceras sangradas. Al día siguiente a las 11:30 de la mañana con mi paciente llego al gastro, le colocan el tubo, el endoscopio y no vemos nada, sino unos puntitos así. ¡Wow! Como si le hubiera picado la puntita, ¿no? La punta, ¿no? ¡Wow! Uno dice, ¿y esto qué es? ¿Por qué no hay esa úlcera? Entonces entendí que el epitelio gástrico se renueva en menos de 12 horas entero, todo ese epitelio. Que precisamente eran estas células, para que vean, células madres capaces de dar origen a su misma estirpe celular. ¿Está? Sí. En la lengua alguna vez nos mordemos, al día siguiente, ¿cómo está? Desaparece la lesión. Y a ustedes que les encanta hacerse morder la lengua con sus pies. Bueno, pero miren, les he puesto que para que una célula crezca, prolifere, repare, necesita de los factores. Factores que van a estimular. La sola célula no va a reparar. Yo como factor tengo que decir, repara, 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 repara. Yo soy un factor que estoy estimulando, ¿no? Se ha quebrado un tipo de célula, igual, soy el factor, repara, repara, repara. O sea, tiene que haber ese factor de estímulo. ¿Está bien? Bueno, estos factores, miren, son una infinidad de factores. Este factor de crecimiento epitelial. O sea, este es un factor que estimula las células epiteliales a regenerarse, a proliferar, a reparar. Factor de crecimiento de fibroblastos, factor de necrosis tumoral. ¡Wow! Doctor, ¿acaso usted no nos hablaba del factor de necrosis tumoral? ¿Cuándo? Cuando estábamos hablando de la inflamación aguda. Sí, o sea, cuando alguien se inflama, este factor ayuda a que las células se regeneren, que proliferen, o se llama factor de crecimiento. Y miren, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, o sea, sigue existiendo más factores. Factor de crecimiento, factor de la insulina alfa, ¿se dan cuenta? O sea, hay un montón de eso. Factor de crecimiento de endotelio vascular. ¡Wow! O sea, las células epiteliales o las células endoteliales las estimulan a prosperar, ¿no? Miren. Bueno, y me voy a esta imagen. Doctor, todos estos son los factores y esto produce sí. Pero vamos a empezar, vamos a hablar de una de ellas, del factor de crecimiento epitelial. Miren acá, alguna vez nos han dicho, ¿qué tiene? No se me he mordido. Y al día siguiente, ¿cómo está? No, ya no hay nada. Me he visto en el espejo, ya no hay nada. Miren, ha habido un factor de crecimiento epitelial que ha estimulado a la proliferación de las células epiteliales. En el área rural, ¿no? En el área rural, uno se hace una herida, ¿con qué cura? Con la orina, ¿no? ¿Ya? Una herida, oriname. Así, ¿no? Me abre. Así, ¿no? Debe ser, ¿no? Y yo, con gusto, ¿no? Resulta que la orina
contiene este factor de crecimiento epitelial. Yo decía, no, pues estos chanchos, no, ellos no saben. Pero la ciencia ha descubierto que el factor de crecimiento epitelial también está en la orina. Hay cuánta gente que estás con tos, no, yo a mis hijos les doy con orín caliente, con sal, y eso les hago tomar su propio orín. Debe ser un factor que está estimulando la regeneración de células de la faringe, ¿se dan cuenta? De la orofaringe, ¿no? Bueno, algunos casos han visto que uno está correteando y no, ¿cómo es? El perrito pasando, ¿no? El pobre perrito con su herida. Y se ve el perrito pisado, le ha pisado por acá, le ha hecho una herida y el perrito va. No va, pues, está buscando posta, no, está en el hospital, ¿no? O veterinaria, no, el perrito va, se mete debajo de alguna puerta, algún lugar y se dobla y empieza a lamerse. Y después de 3 o 4 días no hay herida. Su herida ha reparado, porque la saliva también contiene el factor de crecimiento epitelial. Ya saben, entonces, cuando tengan una herida acá, un beso del chico ha de acelerar la reparación. ¿Está bien? Sobre esto, para las damas, ¿no? Ay, doctor, no sé qué, o van, consulta. Ay, no, me ha mordido mi bebé, si ya le están saliendo sus dientes, me ha mordido. No le voy a dar, no te voy a dar, no le voy a dar. ¿No? Y bueno, va, o sea, hay una grieta, van del médico, doctor, así, me ha mordido, o se me ha hecho una grieta. Y no le estoy dando tete, no, señor. ¿Y qué recomendación me da, doctor? Tiene que darle de tetar. Pero, doctor, no, doctor, que esto me va a hacer más daño. No, señora. El bebé en su saliva contiene factor de crecimiento epitelial. Deje nomás que succione. La salivita en 2 días lo va a reparar sus grietas. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, cuando la mujer tenga una grieta en el pezón en la lactancia, no descontinúe la lactancia. Lo mismo que les ha producido, lo mismo se va a volver a reproducir por curarse. ¿Está bien? Entonces, así tenemos un montón de factores. Bueno, las aptas, uno dice, las aptas dependen, ¿no? Hay aptas menores y aptas mayores. Las aptas menores son aquellas que son chiquitas, que pueden tener 2 milímetros, 3 milímetros, etc. A veces tienen, qué sé yo, en el labio, en la lengua, 3 o 4 chiquitas, y uno dice, esta es una úlcera aftosa menor. ¿Por qué se produce la úlcera aftosa? Nadie sabe. Yo. Bueno, pero resulta que dentro de las causas de una úlcera aftosa menor está el sistema inmunitario. O sea, si sus defensas están bajas, se produce la úlcera. La deficiencia de vitaminas del complejo, vitamina B, que la debí llevar el año pasado con el doctor Delgadillo, ¿no? Cuando hay esa deficiencia también se puede presentar la úlcera. O cuando hay hongos, cuando ustedes están estresados. Bueno, pero entonces esa, con eso, o algunos agarran violeta de genciana, azul de metileno y también pues desaparece, porque la salida está cumpliendo su rol de factor de crecimiento epitelial.
Pero hay otras úlceras, doctor, sí, aquellas que pueden medir medio centímetro, hasta 1 centímetro, están en la lengua, son más grandes, mayores, etc. Obviamente ya el factor de crecimiento epitelial suele ser insuficiente y hay que darles tratamiento adjunto, antiinmunitarios, vitaminas, reforzarlas para que en un plazo de 2 o 3, 4 semanas se repare. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, está clarito esto, ¿no? Ahora viene lo más bonito, está aquí la verdad, ¿no? Entonces, miren, resulta que estos factores de crecimiento, miren, van a tomar contacto con las células a través de la tirosina quinasa, se van a activar, miren, entran al interior, estimulando diversos ciclos de la célula para golpearle al núcleo y decirle, divídete, multiplícate. ¿Te encuentran? Esa es la vía, ¿no? Y hay otra vía del P1, quinasa, MAP, IP3, AMP, vía HAC-JAT, etc. Se producen muchas enfermedades por la alteración de drogas, ¿no? Pero no todo es crecer, que la célula crezca, no. Tiene que haber alguien que diga, no, basta, ya te has proliferado, ya has rellenado, ¿para qué más? Ya está la herida rellenada. Entonces viene el factor inhibitorio, dice, suficiente, ya ha crecido. Primer factor inhibitorio. Inhibición de contacto. En una regeneración al simple contacto de las dos células, para de proliferar. La segunda, el TGB, el GP27, el GP53. Miren, este gen P53 se dice que es el gen guardián del genoma localizado en el cromosoma 17, cuya función es suprimir la mitosis cuando existe una falla del DNA. Muchos pacientes desarrollan, cuando este gen está mutado, desarrollan tumores. ¿Ya me pueden entender esto? Desarrollan tumores malignos. ¿Se dan cuenta? O sea, normal es que cuando hay una lesión reparen las células, pero el gen le dice, basta, ya reparado. Pero si yo estoy mutado, sigo observando y no hago nada, y las células siguen unas con otras amontonándose, y hay la lesión tumoral. Hay gente que tiene cáncer de estómago, cáncer del esófago, y ahora, ¿a qué se debe? Pero si él ha recibido tratamiento para la úlcera, la gastritis, todo, ¿y por qué está desarrollando cáncer? La respuesta es no. El problema es que tiene mutación del gen P53. ¿Me dan cuenta? O sea, a medida que vayamos hablando de las clases, vamos a ir aprendiendo un poquito. Parece tan fácil atender a un paciente con un tumor y decir, bueno, le vamos a operar y listo. Pero después de 3 meses, ay no, ha aparecido otro tumor acá, otro por acá, no sé, se debe ramificar por la sangre. Todo eso vamos a entender. Cómo la genética hace de los tumores. ¿Listo? Cuando uno trata de entender a una verruga, ¿qué es una verruga? Es un hiperplasia, ¿lo ven? De células. La verruga, miren, el virus ha hecho las veces de factor de crecimiento, ha activado esto, ha tomado contacto con el núcleo, es más, se mete al núcleo y solitas las células se van dividiendo cuando quieran, donde quieran y con quien quieran. ¿No? ¿Estamos? Bueno, ahora sí viene lo bonito. Creo que ya estamos terminando el bla bla bla. Explícanos esto, esto viene pura imágenes bonitas, ¿no? Entonces, hay factores que estimulan, hay factores que inhiben,
que le dicen hasta aquí nomás proliferó, ¿no? Y resulta que hablamos de la matriz extracelular. Esas células para proliferar tienen que estar en medio de algo, ¿no? Y ese medio se llama matriz extracelular, ¿no? Y esa matriz contiene fibras colágenas o elásticas, donde yo estoy acá, este pavimento, esta madera, para mí es el colágeno. Si aquí hubiera grietas, no hubiera colágeno, mi reparación sería alterada, ¿no? Entonces vean, soporte, fibras colágenas, elásticas. Y las sustancias, miren, los proteoglicanos, aminoglicanos, el colágeno, la elastina, la fibrina. Encuentren generalmente las mamás, ay, me está saliendo arruga, comprate colágeno. ¿No? Como diciendo, la piel se regenerará por el colágeno, evitas las arrugas, claro, le están dando colágeno, ¿está bien? Elastina, fibrina. O alguien que dice, ay, ¿por qué te sale tan? Debes tomar agua, toma agua, dale vida a tu tejido, claro, el agua, miren, fundamental el agua como elemento principal para que regenere. Y aquí va lo importante. Resulta que tiene que tener una carga eléctrica de menos 50 milivoltios. Yo tengo la herida acá y esta herida no me está reparando. Ya es un mes, 2 meses, la herida no me repara. O sea, tarda, sigue abierta, no puede cerrarse. En especial en los pacientes grandes quemados, esos pacientes que tenían un montón de... Estaban con su herida, y la medicina europea y la americana, ¿qué ha hecho? Medirle la carga eléctrica, miren, le han medido la carga eléctrica en esta área. Y han encontrado que aquellos pacientes que regeneraban, su herida tenía una carga eléctrica de menos 50 milivoltios. Y aquellos que no, tenían una carga alterada. ¿Qué han hecho con estos pacientes? Les han puesto diodos, les han puesto la corriente y en cuestión de unos 3 o 4 días otra vez se empezaba a regenerar. ¿Se dan cuenta? Alguna vez cuando estamos pasando con alguien, nos damos un besito, ¡ay! Me ha descargado, ¿no? Me ha pasado corriente. ¡Hola! ¡Pac! Miércoles. O sea, nuestro organismo también tiene electricidad. Y si la electricidad es de menos 50 milivoltios, es excelente. ¿No? Entonces, vean, todo eso es importante en una reparación. Y eso, ¿saben cómo lo van a conseguir? La heridita de la paciente, aquí está. Con la mano, presione más arriba. Cargan. Hay una energía. ¿Sienten? Como los cabellos, poner ahí. Así, todo alrededor y al final, déjenlo. Y van a ver cómo a las horas siguientes empieza a regenerarse. Luego, la carga eléctrica. Y denles agua, pues, aunque agua de chino, pero denles. Etapas de la curación. O sea, para el caso. Una primera es la inflamación. Claro, si yo me hago una herida, tiene que inflamarse. Una segunda es la proliferación, la contracción de la herida y la remodelación. ¿Se dan cuenta? La contracción de una herida. Luego la remodelación. Y ahí están las horas, ¿no? Proliferación a las 72 horas, contracción desde el 5º día de que se ha cerrado la herida, la remodelación posterior a la caída de la corcha, incluso hasta el año. Y una vez nos hemos quedado, ¿cómo? Sí, mira una herida tan fea. No, las mujeres en especial, ¿no? Cuando se hace una cesárea, ay, tan fea tu herida, mira tu panza, qué horrible.
Ah, no, mira lo peor de la vesícula de Perito. Ay, qué feo, ¿no? Pero nuestro organismo es tan sabio. De aquí unos 6 meses, 8 meses, 9 meses, eso como que si nuestro organismo agarrara una lija, estuviera lijando, remodelando esa herida. A eso me refiero, la remodelación. ¿Está bien? Y esa remodelación de la cicatriz se hace a través de las metaloproteinasas en presencia de zinc. ¿Zinc? ¿Zinc? ¿Alguien ha dicho el zinc? ¿Alguien ha consumido en el COVID zinc? ¿Sí? ¿No saben? Hay que consumir zinc porque de alguna manera nos da fuerza, energía, reparación, ¿no? Pero esta remodelación por las colagenasas, gelatinasas, estromelinasas, o sea, todas estas sustancias han de remodelar, ¿no? Y hablamos de la resistencia, doctor. Después de una cirugía, ¿a los cuántos días ya puedo jugar bien? ¿Sí? A la semana esa piel tiene solo el 10% de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer un poquito de esfuerzo, esa herida se me va a abrir, se me va a correr como cierre, porque la resistencia es mínima y es posible. 20% a la tercera semana, 70 al 80% después de la remodelación. Esta resistencia se mantiene por toda la vida. O sea, si nos hemos hecho una herida, jamás vamos a alcanzar al 100% de resistencia. ¿Listo? Al 100%. Bueno, así que ya una vez ya me he cansado de letra. No, ya hemos empezado. Tipos de curación. Hay una curación por primera intención. O sea, 2 tipos de curación. La de primera intención y la de segunda intención. ¿Está bien? Sí, creo que lo estoy teniendo mucho en la clase, ¿no? Entonces, la de primera intención, generalmente incisiones quirúrgicas, lo que ustedes van a hacer. ¿Saben qué? Voy a hacer un cortecito, pero bien recto, limpiando, esterilizando, haciendo asepsia y antisepsia. Y luego sutura, eso siempre va a ir a una curación por primera intención. O sea, no va a dejar cicatriz. Cuando digo curación por primera intención, no deja cicatriz. ¿No? Los bordes de la herida aproximados. Interrupción leve o focal de la membrana basal. Escasa muerte de células del tejido epitelial y conjuntivo. Reparación predominantemente sobre la fibrosis. O sea, hay más regeneración en la de primera intención, donde la regeneración predomina sobre la fibrosis. Aquí tengo, ya viene el imagen. Ojalá. Sí, ahora sí. Ahora sí. Miren acá, curación por primera intención, este dedito. Se ha hecho un corte, pero casi en forma simultánea. Se ha hecho el corte, en cuestión de media hora se ha hecho la asepsia, antisepsia, se ha puesto puntos de reparo, la sutura, y miren, a la semana. ¿Hay algo de la herida? No hay. Entonces es una curación por primera intención. Estos son los acontecimientos. Miren, aquí se ha hecho la herida, miren, aquí está el corte, ¿no? Hay un sangrado, se forma un coágulo acá, se seca y va a formar la costra. Pero casi en las primeras horas, miren, ¿no? Aparecen los leucocitos como yendo a reconocer qué es lo que ha sucedido. Miren, tenemos al tercer día, miren, se inicia la reparación. Es una agujita que tratando de coser. Y hay una proliferación ¿de qué? De los capilares aquí. Llegamos aquí. Eso es importante. Miren, el tercer día, a las 72 horas, relevante, existe un tejido de granulación. Miren, inicio, ¿no? Del tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación en nuestro cuerpo? Es la presencia
de una proliferación de capilares sanguíneos y de fibroblastos, de tejido conectivo. ¿Cuándo se inicia? Al tercer día. O sea, indirectamente nuestro organismo empieza a hilvanar, a coser con tejido conectivo. Por otro lado, los vasos sanguíneos, así como en enredadera, empiezan a proliferar al sitio. Por eso, si yo corto al tercer día, esto me va a sangrar más que como he practicado el corte en el primer día. ¿Se dan cuenta? Porque hay mucho vaso capilar neoformal, tejido de granulación, vasos sanguíneos neoformados. ¿Está bien? Y mire, llegamos al día quinto. Ese tejido de granulación ha llegado al máximo y ahí para. Y al parar, mire, la epidermis madura, que la segunda semana hay un blanqueamiento de la herida, ¿no? De la cicatriz por acúmulo de colágeno y regulación. Esos capilares que se habían formado al tercer día, a la segunda semana empiezan a desaparecer. Y por eso esta zona se blanquea. Curación por primera infección. ¿Está bien? Es una paciente que la atendí hace unos, cuando tenía mi clínica, la de Lago, sí, la tenía en el cementerio, era el centro de intención de cáncer. Y cuando llegaba, atendía pacientes. Esta paciente la he atendido, si hubiera puesto la hora de, creo que era a las 2 de la madrugada. Yo me iba del hospital, estaba en el hospital materno infantil, venía aquí, gritaba hasta las 6 de la tarde, me iba, o a las 5, venía 1 o 2 veces por semana, una maravilla, y luego me iba a la clínica. A veces llegaba a las 3 de la tarde, después de almorzar, y había gente que estaba de la primera grada, la segunda, la tercera, la cuarta, y las 20 gradas, llegando al primer piso, la sala, y un montón de pacientes. Pero cuando veo así, digo, pero ya es mucha gente, solo voy a atender hasta las 10 de la noche, 9:30. Y vi que había una señora que estaba envuelta, ¿no? Con algo, con una manta o algo así, que se cubría el rostro, y dije, no voy a atender. Y usted, señora, le dijo, y la enfermera le pregunta, ¿cuál es la consulta? No, quiero hablar con mi doctor. Yo me acerco, como estaba antes de atender ahí en la salita de atención, le digo, sí, señor, doctor, quiero que me atiendan, me he hecho un cortecito acá y quiero que usted me lo suture. Y le digo, la verdad, no creo que pueda atenderla. Tengo otros pacientes de Papa Nicolau, de esto, no voy a poder atenderla. Además, si es sutura, le ruego que se vaya al hospital general, allá la van a atender. Y no, doctor, es que me he hecho una herida en la cara y bueno, me ha mandado mi amiga, me ha dicho que usted sutura muy bien. Así es en la cara, vaya a cirugía plástica, le daré el número telefónico, comuníquese, que lo atiende el cirujano plástico. No, doctor, que usted quiere, no. Bueno, señor, sabe que voy a terminar a las 10 de la noche, 10 yo creo. Y si usted quiere, mire, estamos todavía a 5:30, y si quiere usted me espera. Pero yo le aconsejo irse a otro. No quería atenderla. Bueno, entonces me va por la parte más difícil y le veo así, claro, no me gustó esta imagen. Y aquí, que no sé qué, que un corte, bueno, ya entendí, de ser un cortecito pequeño. Además no tengo los hilos, ¿no? Porque los hilos son como los pelos, así como los pelos, tiene este mismo, ¿no? Y un hilo 0.02, así, invisible. Y le digo, necesito estos hilos, tal vez haya en mi farmacia, pero los cirujanos plásticos tienen estilo. No le voy a esperar, doctor. Además le va a costar esto unos 1.500 bolivianos. Voy a pagar, doctor.
claro, sabía, porque a las 10:30, 11, cansado, pasa la última, mi primera me decía ya, empezamos, ¿hasta qué hora? Va a ser hasta las 10:30, 11, 12 será, le digo. Pero cuando se descubre, miren, era el tejido adiposo que estaba expuesto, de la cara, la grasa estaba expuesta, miren, y este corte acá, ¿no? Miren así, o sea, cuando le pregunto, dice, ¿sabe qué, doctor? Mi marido, por celoso, estábamos en una fiesta, ha roto la botella y me lo ha lanzado. ¿Se dan cuenta? Me lo ha lanzado la botella y te mataba. Y claro, estaba estallado. He tenido que sacar fragmentitos de vidrio. He hecho toda la reparación, ¿no? Y era las 10:30, o las 11:30, 12:30, 1, siempre preparado. Y hay un tipo de sutura que se hace subcutánea. Es decir, ustedes, como acá, empezamos, miren, acá está el hilito, ¿no? Y parecen pelitos, ¿no? ¿Ven? Entonces se va por abajo, se pega la dermis y luego se viene como en guarda griega, pac, 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 así. Entonces, una vez que ya más o menos estás a la mitad, vas cerrando, vas jalando, tensando y la herida se va cerrando. O sea, es la misma sutura que practican en los balones de fútbol. ¿Se han dado cuenta? No vemos la costura. Sin embargo, los pentágonos están fusionados. ¿No? Miren, esto terminé lavando y esto que ustedes ven, yo dije, este milito no va a soportar. Entonces voy a hacer puntos de aproximación con otro hilito un poco más grueso, ¿no? 0.1 creo que de adelante, y empiezo a suturar. Miren, suturo eso, suturo y así, chiquitos así. Miren, aquí está. Pero el fundamental estaba sostenido. Una semana y media después, lo que tenía que terminar en una cicatrización por segunda intención, la he convertido en una cicatrización o en una reparación por primera intención. ¿Ven? Se puso cremitas y desapareció. Pero le cobraron 1,000 más. Bueno, curación por primera intención. Curación por ser, creo que es la última diapositiva, la que ven. Miren, esta es una herida más grande. ¿Se ha aparecido una gran cantidad de células, sí o no? Sí. Miren, una cantidad de células. ¿Y ustedes creen que esto va a reparar en una semana? No. ¿Va a regenerar más el epitelio? No. Esto va a producir una proliferación del tejido fibroso y a reparar una cicatriz horrible, fea en el sitio. ¿Vamos? La fibrosis predomina, sobre la regeneración, no fibrosis, regeneración, ¿no? Persistencia del agente agresor, pérdida de gran cantidad de tejido, la profundidad de la lesión, la falla en el riego sanguíneo, los bordes de la herida no aproximados. Imagínense esta, a diferencia de la otra, miren, grande, extensa, miren, repara lento, pero la pregunta será, ¿en qué tiempo va a reparar? La otra, ¿han visto? Del primer día de corte al sexto, séptimo, 2 semanas está reparado. ¿Esto será 2 semanas? No. Esta herida, quién sabe, va a durar en reparar un mes, 2 meses. A veces en la cadera, en la nalga, esos pacientes que no pueden levantarse, hacen úlceras. ¿En qué tiempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Reparación o curación por segunda intención. Pueden haber complicaciones de una cicatrización, de la reparación por segunda intención. ¿Sí? ¿Sí? La cicatriz hipertrófica, el queloide y la atrofia. Miren acá. Cuando yo digo cicatriz hipertrófica, hago un corte en esta zona. Miren, he hecho un corte
Si la cicatriz me cubre solo el corte, yo digo cicatriz hipertrófica. ¿Entiendes? Hago el corte y el tejido crece solo en esa parte extra del corte, yo digo cicatriz hipertrófica. Pero si hago el corte, o sea, he hecho el corte y la cicatriz me crece como qué sé yo, como una torta, ¿no? Tomando en cuenta otros tejidos sanos, o sea, crece redundantemente o exuberante, yo digo, esto es un queloide, cicatriz exuberante por fuera de la lesión. Generalmente es de origen o se debe a una causa genética y de raza. Hay ciertas personas que dicen, no sé qué pasa, me hago una pequeña herida y termina por cicatrizar feo. ¿Qué es? Queloide. ¿No? Y la última, atrofia. Como en este caso, miren, se ha hecho una herida y se ha atrofiado, se ha vuelto plana más bien. Cicatriz, la atrofia, cicatriz aplanada. Las tres complicaciones. Bueno, factores que retardan la curación. Factores, ¿por qué retardan? Eso es importante para ustedes. Cuando vean a un paciente, le van a decir, ¿es diabético? ¿No es diabético? ¿Come bien? ¿Tiene alguna enfermedad de base? Porque eso es fundamental para su reparación, ¿no? El estado de nutrición, deficiencias proteicas, estado inmunológico, niveles de leucocitos circulante, factores hormonales, glucocorticoides. Hay pacientes que están con artritis reumatoidea, van a atender ustedes, ¿no? Y el paciente que está con artritis reumatoidea está recibiendo glucocorticoides, prednisona, etcétera, está recibiendo. Entonces, un paciente que va a retardar su reparación. Le dirán, señora, esto va a tardar un poquito en reparar, porque usted está con su... Pero ya le dirán, prevendrán. Que no sea, no, esa doctora me ha complicado, no repara. No, señor, usted tiene que prevendrán. Estar con artritis, esto va a tardar. Mejor decirle antes, anticiparse. ¿De acuerdo? Locales, que la herida esté infectada. Miren, es un paciente que no tiene buen riego sanguíneo, es un pie diabético, que lo he visto que fue la semana anterior. Lo atendieron en mis consultas. Miren, ¿se acuerdan de la gangrena seca? Paciente con gangrena, miren, se ha hecho una herida, gangrena húmedo, lo estamos sacando de la gangrena húmeda, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo el paciente? Doctor, ¿qué tiempo puede cicatrizar? Hasta ahorita, creo que está conmigo ya 1 mes y medio. Estoy apenas, miren que aquícito, era grande todavía, un poquito está regenerando la piel, un poquito, casi nada. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? 3 meses, 4 meses. Voy a tardar, ¿no? Factores mecánicos, de otra cosa que es importante, las varices. Paciente que tiene varices va a tardar su curación, ¿no? El cuerpo se extraña, no hemos retirado de este sitio, qué sé yo, astillas o alguna cosa, y esa herida va a tardar. Bueno, y como todo tiene un fin, solo me queda decirles muchas gracias. Se los mando al grupo. ¿Listo? Sí, creo que eso es libre, es más bonito, ustedes han aprendido, es más fácil. Ellos cuando vean van a ver bonito, pero no le van a dar, ¿no? La lista. A ver, la lista, pues ya.